Mm, Buenas tardes, queridos estudiantes. Vamos a dar inicio a nuestra clase de filosofía y lenguaje y voy a terminar la justificación que da Frege para diferenciar entre sentido y significado. ¿Sí? A ver, tenía que ver con la cuestión de la identidad. ¿Sí? Bien, el, a ver, tenemos que partir de la diferencia entre dos tipos de enunciados de identidad. El primero tiene la forma de A igual a A, y el segundo tiene esta forma de A es igual a B. ¿Sí? Aquí A está representando a un nombre propio. Por ejemplo, Pol Pot. La primera oración, a ver, antes de el, ¿alguien sabe quién es Pol Pot? ¿Nadie? Bueno, yo a su edad tampoco lo sabía. Sí, tranquilos. Bueno, si es que yo digo Pol Pot es Pol Pot, ¿alguien aprendió algo con eso? Supongo que no. ¿Sí? En cambio, si es que yo digo el Pol Pot es un tirano, os quieren, expresidente de Camboya de 1975 a 1979. ¿Sí? Estoy dándoles una identidad de segundo tipo y eso sí es informativo. Aprenden algo. Por lo tanto, el segundo tipo de enunciado de identidad es sintético, les informa algo sobre el mundo. ¿Sí? Mientras que, bueno, lo contrario de sintético es analítico. ¿Sí? Y aquí la palabra analítico Frege la entiende en el sentido de Kant, que el predicado ya está contenido en el sujeto. ¿Sí? Ahora, además de esta primera diferencia, estos dos enunciados de identidad se distinguen por el modo de cómo conocemos su verdad. En el primer caso es a priori y en el segundo caso a posteriori. ¿Sí? Bien, ahora esto es un hecho. La pregunta es, ¿cómo explicar esa diferencia? ¿Sí? Bien, el, he, he puesto ahí la pregunta, ¿sí? El, hay, una, hay una diferencia y queremos explicar, ¿sí? O si quieren, para hacerlo en dos fases, voy a... Primero voy a simplemente a escribir aquí que estos dos enunciados tienen distinto valor cognoscitivo. ¿Sí?
Bien. Mientras que la primera oración no es informativa, la segunda sí contribuye a ganar conocimiento. Bien, entonces, esto es un hecho y nos preguntamos por qué sucede. ¿Sí? Entonces, para avanzar en ese proceso, y fíjense, esto es importante distinguir estas dos cosas. ¿Sí? Es un tipo de argumentación. Partimos de algo que se experimenta, algo fáctico, empírico, y a partir de eso, como algo dado, pasamos a una segunda fase y es la pregunta de ¿por qué sucede? ¿Cómo explicar ese hecho? Ahora, para avanzar en la respuesta, Frege considera tres alternativas y que tienen que ver con la pregunta de ¿a qué se está aplicando este signo de identidad? ¿Sí? Sabemos que la identidad es una relación entre algo y algo. ¿Sí? Este signo de identidad se da entre qué? O sea, la relación de identidad de que es igual a, es idéntico a, ¿sucede entre qué? Entre signos o entre objetos. ¿Sí? Entonces, la clase anterior avancé una primera respuesta. ¿Sí? A ver, si no estoy mal, creo que era la cuestión de que el signo de identidad se da entre signos. A ver, voy a confirmar. ¿Sí? A ver si ustedes... Voy a ver la foto que les envié a WhatsApp. Es entre signos, ¿sí? Bien. A ver, entonces... A ver, para avanzar en la respuesta a esta pregunta, lanzamos otra pregunta, ¿sí? La identidad se da entre qué y qué, ¿sí? A ver, ¿qué está relacionando la identidad? ¿Sí? Bien. La identidad es aquella relación entre dos entidades. ¿Sí? Es idéntico a, ¿sí? ¿Sí? Ahí tenemos nosotros un concepto. Es una entidad que tiene dos lugares vacíos, ¿sí? Una primera entidad es idéntica a una segunda. Entonces, estos espacios vacíos tienen que llenarse, ¿por qué? Por simples nombres o signos o entidades, algo que es no lingüístico, sino ontológico. Entonces, para responder a esta pregunta, ¿sí? Sabemos que la identidad es una relación entre, diríamos, en, en la terminología de objeto y concepto, o si quieren ustedes, argumento y función, ¿cuáles son los argumentos que toma este concepto? ¿Qué va aquí y acá? Recibe una pareja, pero ¿esa pareja qué es? ¿Son simples expresiones lingüísticas o son
objetos propiamente dichos. La primera alternativa, que es la que expliqué, bueno, primero, segunda, el orden realmente es indiferente. Digamos que es la primera. La identidad es entre signos. ¿Sí? Bien, ¿qué significa esto? Que, a ver, para que tenemos un objeto, el que sea, un objeto, pero que al cual nosotros lo designamos con distintos nombres. ¿Sí? Por ejemplo, ese es el caso de nuestra querida ciudad de Cuenca. Cuenca es un nombre. ¿Sí? Yo puedo decir, Cuenca es la Atenas del Ecuador. ¿Sí? Bien, aquí tengo yo dos expresiones. La primera es Cuenca, el nombre de la ciudad, y acá tengo yo una descripción que también está designando a la misma ciudad, la Atenas del Ecuador. ¿Sí? Yo podría decir la capital de la SUAY. ¿Sí? Son todas esas tres expresiones tienen la misma denotación. ¿Sí? Entonces, vamos a ver, apliquemos, entonces aquí estoy según esta primera concepción de la identidad, ¿sí? La primera respuesta a esta pregunta sería que, si es que digo, ¿qué está relacionando la identidad? ¿Sí? ¿Qué va en estos dos lugares vacíos? La primera concepción es la que me dice nombres, ¿sí? A ver. ¿Ya? Es decir, cuando decimos que se da identidad entre A y A o entre A y B, tanto A y B son simplemente palabras, nombres o signos, ¿sí? Ya. Entonces, identidad entre signos, eso es algo lingüístico, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué significa esto? Que, a ver, para ser más exactos, si es que estamos hablando de expresiones lingüísticas, eso quiere decir que para utilizar esa convención que suelen hacer los filósofos, voy a encerrar entre comillas tanto la palabra Cuenca como esta descripción. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, ¿qué diría esta identidad? Pero fíjense, el, el encerrar entre comillas Cuenca y la Atenas del Ecuador, simplemente no crean que es algo trivial, algo inocente, sin importancia, porque ya estoy expresando lo que en sentido estricto está sosteniendo esta primera concepción. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que tengo aquí simplemente palabras, solo que tanto la palabra Cuenca como esta descripción, la Atenas del Ecuador, están designando el mismo objeto. ¿Sí? La ciudad que la conocemos como, o bien como Cuenca, o la Atenas del Ecuador, o también la capital de la SUAY. ¿Sí? Pero quedémonos simplemente con estas dos expresiones para no complicar. ¿Sí?
Entonces, tenemos un solo objeto. Esto es algo, vea, aquí tenemos lenguaje y aquí tenemos un objeto. ¿Sí? Esta es una ciudad. Bueno, eh, aclaro. En el pizarrón tengo un punto, pero quiero que con ese punto ustedes comprendan o imaginen que este punto se está refiriendo a algo real. Estoy aquí yo relacionando dos dimensiones. Por una parte, expresiones lingüísticas y por otra parte, algo de la realidad, algo objetivo, cuya existencia no depende del sujeto, del lenguaje o del pensamiento. ¿Sí? Aquí tenemos la ciudad de Cuenca, y que por una parte la conocemos con el nombre de Cuenca y por otra parte con esta expresión, la Atenas del Ecuador. ¿A qué se refiere la identidad? Simplemente a estas palabras, a que Cuenca significa lo mismo que la Atenas del Ecuador. ¿Sí? Ahora, este tipo de identidad es de como A igual a B. Si es que, si yo pongo Cuenca es Cuenca, ¿sí? ¿Qué pasa acá? ¿Sí? Lo mismo, ¿sí? La palabra Cuenca está designando una ciudad y acá, a la derecha, igual. La palabra Cuenca designa a una ciudad. ¿Cuál? La misma ciudad a la que designa la palabra Cuenca. Entonces, si ustedes comparan tanto el primer esquema como el segundo, vemos que no hay diferencia. Si es que la identidad fuera simplemente entre signos, ¿sí? Acá. Si es que en, en los lugares vacíos de la relación, ¿sí? Fueran llenados por palabras, por signos, entonces no hay manera de responder a esta pregunta. ¿Sí? Recuerden, partimos del hecho y por eso insistí desde el comienzo para que se comprenda muy claramente el tipo de razonamiento que está haciendo Frege. Nuestro punto de partida es que estas dos identidades son diferentes en cuanto al conocimiento. Hay ahí una diferencia. Y nos preguntamos por qué se da esa diferencia. ¿Sí? Ahora, una primera propuesta de solución es que la identidad se da entre signos, pero si es que es así, entonces no hay diferencia entre Cuenca es Cuenca y Cuenca es la Atenas del Ecuador. En ambos casos, ambas expresiones, la que está a la izquierda y a la derecha del signo igual, están designando al mismo objeto. ¿Sí? De modo que se descarta esta primera explicación, esta primera respuesta, posible respuesta, por no dar una explicación satisfactoria. ¿Sí? Eso expliqué la clase pasada, aunque quizás no lo aclaré mucho por la falta de tiempo. Ahora, pasemos a la segunda teoría y más o menos la historia se repite. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué es lo que dice esta segunda propuesta? ¿Sí? ¿Cómo responde a esta pregunta secundaria, subsidiaria, de entre qué y qué se da la relación de identidad? ¿Sí? En la primera teoría, la relación era entre nombres. ¿Sí? Ahora, veamos, la segunda explicación es que se da entre
un objeto y sí mismo. ¿Sí? Bien, es lo que podríamos aclarar un poco más diciendo que es una autoidentidad objetiva. ¿Sí? ¿Cómo podría? A ver, entonces, fíjense acá, volvamos acá. ¿Sí? Pregunto, aquí tenemos la relación de identidad, ¿sí? Es idéntico a, y tiene dos huecos, dos lugares vacíos. ¿Con qué vamos a llenar según esta segunda teoría? ¿Sí? Con, no con algo lingüístico, sino con los propios objetos. Hay un objeto que es idéntico a otro objeto. ¿Sí? Si es que hablamos de identidad, va a ser uno y el mismo objeto. ¿Sí? Entonces, si quieren, fíjense la diferencia entre ambas identidades. ¿Sí? Tendría Cuenca es igual a Cuenca y Cuenca, la Atenas del Ecuador. ¿Qué diferencia hay entre lo que está aquí en la segunda explicación y lo que está acá en la primera? ¿Sí? A ver, si ustedes me pueden decir, por favor. ¿Está a la vista? ¿Es lo mismo esta segunda teoría que la primera? A ver, no me están respondiendo. ¿Nadie se anima? Verán, aquí Cuenca y la Atenas del Ecuador está encerradas, esas expresiones están encerradas entre comillas, lo cual enfatiza el hecho de que la identidad se da entre nombres, algo lingüístico. Acá cuando digo Cuenca es Cuenca, estoy diciendo que la ciudad de Cuenca, como objeto, es idéntico a esa misma ciudad. Por lo tanto, esto no está entre comillas. ¿Sí? Lo que tengo a la izquierda y a la derecha es la propia ciudad, no simplemente un nombre. Igual acá. A la izquierda tengo un nombre, a la derecha tengo una expresión. Está compuesta por 4 palabras. Esto es una descripción de la ciudad de Cuenca. ¿Sí? Ahora, hagamos un gráfico para ver a qué se está refiriendo esta identidad. ¿Sí? Voy a poner un punto para representar un objeto. ¿Sí? Esa es la ciudad de Cuenca. ¿Y con qué se relaciona? ¿Dónde está la identidad? La identidad sale de Cuenca y regresa a ella misma. ¿Sí? Cuenca es Cuenca. Ahora vamos a ver qué pasa con Cuenca es la Atenas del Ecuador. Nuevamente, ¿cuántas ciudades tengo? Una sola. ¿Sí? Cuenca. Solo que ahora, ¿dónde está la Atenas del Ecuador? Ahí mismo. ¿Sí? ¿Cómo represento la relación de identidad? Es una relación que sale de la propia ciudad y la conecta con ella misma. ¿Ya? Entonces, esto es una autoidentidad de tipo objetivo. Objetivo en el sentido de que es una relación entre objetos. ¿Sí? Entonces, si nosotros comparamos
lo que está expresando, lo que están expresando ambas identidades, ahora entre objetos, ¿sí? Entre objetos, ¿sí? Aquí está. Esto es en sentido ontológico, o si quieren ustedes, metafísico, ¿sí? Algo entitativo, que no es meramente, que no está relacionado con nada subjetivo, ni con el lenguaje, ni con el pensamiento, ¿sí? Entonces, un objeto se relaciona consigo mismo tanto en el primer caso como en el segundo, ¿sí? Bien, conocemos a este objeto por medio de dos expresiones diferentes, pero la identidad, a diferencia del primer caso, no se da entre signos, sino entre entidades, que no son dos, sino una y la misma. ¿Sí? Es lo que se llama una identidad numérica. ¿Sí? Cuenca es Cuenca y Cuenca es la Atenas del Ecuador. En el fondo están representando simplemente una relación que un objeto tiene consigo mismo, independientemente de cómo se llame. ¿Sí? Entonces, Frege hace la misma crítica que hizo con la primera teoría a esta segunda. Nosotros partimos del hecho de que hay una diferencia entre ambos tipos de identidad y naturalmente nos preguntamos cómo explicar la diferencia. Si la respuesta está en que la identidad se da entre objetos, entonces esa es la segunda explicación. ¿Qué es lo que relaciona la identidad? Un objeto consigo mismo. Entonces, en ambos casos, tanto A igual a A como A igual a B, está sucediendo lo mismo. Y como es lógico, a partir de esta semejanza, no puedo explicar la diferencia. Si es que aquí, a nivel, yo pongo con estos esquemas, con algo gráfico, si se ve que aquí en el fondo sucede lo mismo, entonces esta similitud no puede explicar la diferencia. Entonces, esta segunda teoría es infructuosa, no soluciona, no da una respuesta aceptable a esta pregunta de cómo explicamos la diferencia, ¿sí? Porque aquí no hay diferencia, ¿sí? Tampoco acá. Entonces, necesitamos una tercera solución. De pasada, les comento que esta segunda teoría la dio el propio Frege en su famosa obra La conceptografía de 1879, donde por primera vez en la historia del pensamiento se introdujo la lógica matemática, que la conocemos hoy. Bien, entonces necesitamos una tercera respuesta, y es aquella que precisamente da lugar al título de esta exposición, lo que está con rojo en la primera línea del pizarrón. Para explicar por qué A igual a A no es lo mismo que A igual a B, tenemos que diferenciar el sentido del significado. Entonces es la tercera posición. Veamos cómo la postulación de esa diferencia resuelve este problema. ¿Sí? O si quieren, da una explicación para Frege aceptable del hecho de que estas dos identidades tienen distinto valor cognoscitivo. ¿Sí? Entonces, veamos la solución. ¿Sí? Voy a bajar un poquito el pizarrón. ¿Sí?
A ver, quiero, antes de continuar, hacerles una pregunta. Hemos visto dos explicaciones, la 1 y la 2, y voy a explicar la tercera, que es con la que se queda Frege. No sé de qué año será este artículo, pero Frege se inclina eh, por cuál de las dos opciones, ¿sí? Hemos hecho una subpregunta subsidiaria o que nos va a ayudar. Si yo les pregunto a ustedes, según la tercera teoría, que es la definitiva, ¿sí? Aquí hemos dado dos alternativas. Si yo les pregunto a ustedes entre cuáles son los extremos que está juntando la relación de identidad, según la tercera opción, o son signos o son objetos, ¿cuál es la respuesta? ¿Sí? O nombres u objetos, según la tercera posición. La respuesta de Frege es... A ver, entre signos. A ver, creo que debía haber empezado por aquí, pero ¿qué tipo de signos? Aquellos que tienen el mismo significado, pero distinto sentido. ¿Sí? Bien. Aquí está todo el meollo de la propuesta de Frege. ¿Sí? Normalmente, o si quieren ustedes, en el lenguaje ordinario, la gente común no distingue entre sentido y significado. Quizás si nosotros abrimos el diccionario de la Real Academia, tal vez vamos a encontrar que se definen ambas palabras de la misma manera. ¿Sí? A ver, pero si desde la filosofía queremos introducir una distinción, distinción semántica, por lo tanto con distinto el significado, tenemos que dar alguna razón. La razón que da Frege para decir que no es lo mismo sentido y significado es que si nosotros hacemos esta diferencia, podemos explicar este hecho de acá. ¿Sí? A ver, entonces, veamos qué sucede, cómo explica que A igual a A no es lo mismo que A igual a B. Cuando el signo de identidad se da entre signos. Cuando la relación de identidad, esta de acá, ¿sí? Tiene como argumentos suyos palabras, signos o nombres. ¿Sí? Es lo que está. La identidad se da entre signos. Pero signos que tienen esta peculiaridad. Y aquí está la innovación, la originalidad que quiere hacer Frege. ¿Sí? No es una distinción arbitraria, sino que está justificada en el sentido de que es la mejor explicación de este hecho. ¿Sí? Esta manera, este estilo de argumentar tiene un nombre. Y ustedes, por la clase, por el curso anterior de ontología,
tienen que ser capaces de decirme cómo está, cuál es la forma de argumentación que está detrás de, de todo este conjunto de consideraciones. ¿Alguien me puede decir? No es un argumento deductivo, no es un argumento inductivo, falta una tercera clase de argumentación. Es un argumento a la mejor explicación, que puede relacionarse con, con lo que es una abducción. ¿Sí? O sea, fíjense, tenemos aquí un hecho y en segundo lugar nos preguntamos por qué sucede. ¿Por qué? ¿Sí? Dos palabras aquí, ¿sí? Dos palabras. ¿Por qué sucede? Y tenemos tres propuestas de solución. La 1 y la 2 no vale, la 3 es la mejor. Por lo tanto, ese es un argumento a la mejor explicación. Creemos, eso es lo que nos permite concluir este argumento, que la explicación 3 es verdadera, porque las otras alternativas fallan, tienen dificultades. ¿Sí? Esa es una forma de argumentar que no es ni deductiva ni inductiva, sino que es abductiva. Argumento a la mejor explicación. ¿Sí? Entonces, termino viendo dónde está la ventaja de hacer esta distinción. ¿Sí? Nuevamente, voy a hacer los gráficos que corresponderían a ambos tipos de identidad. ¿Sí? A ver. A ver, a ver, un ratito. El, tal como está aquí expresados los dos tipos de identidad, hay un error. ¿Quién me dice dónde está el error? Si es que dije, a ver, alguien me puede decir que en lo que está escrito aquí en el pizarrón hay una inexactitud que no me permite expresar apropiadamente lo que es la tercera posición. ¿Alguien toma en cuenta dónde está ese error? Tal vez las comillas. Correcto, sí. ¿Quién habló? Doménica Solano. Perfecto, gracias. Muy bien. Ya. Bien. Ok, entonces, no es simplemente entre los objetos A y A. Aquí dije la identidad es entre signos. Por lo tanto, para que sea entre signos, tengo que poner comillas. ¿Ya? Bien, entonces, la tercera Falta una entre explicación, la A, profe. perdón, la tercera Le explicación falta es, una comilla en A. ¿no? Ya. Gracias, era Paulita. Sí, profe. Bien, ahora voy a dibujar, si es que esto es un nombre, tengo tanto a la izquierda como a la derecha del signo igual, dos nombres, pero es dos ocurrencias del mismo nombre. Cada uno, está teniendo una relación semántica con el objeto.
¿Sí? Bien. Ahora, ¿cuál va a ser el gráfico acá? No puede ser lo mismo que aquí. Entonces, tenemos dos nombres, una misma ciudad, pero ¿qué pasa? Mientras que la palabra Cuenca está presentando a la ciudad de una manera, ¿sí? En cambio, la expresión, la Atenas del Ecuador, está presentando a Cuenca de otra manera. ¿Sí? Sí. Esta es una manera de expresar la diferencia de sentidos. ¿Sí? Verán, ¿cómo entiende Frege el sentido de una expresión? Y con esto acabo la clase. El Frege en este texto nos dice que el sentido es la forma de presentación del objeto, el modo de presentarse el objeto. Por lo tanto, es algo objetivo. El sentido no tiene nada que ver con la mente, con la subjetividad, con la comprensión, con cómo el sujeto entiende la palabra. No, el sentido es algo objetivo. Lo que textualmente nos dice Frege es que es el modo de presentación del objeto. ¿Sí? ¿Qué es el significado de una expresión? Es un objeto. ¿Qué es el sentido? El modo como se presenta el objeto. Entonces, veamos con este ejemplo de Cuenca y la Atenas del Ecuador, ¿por qué tienen esas expresiones distinto sentido? ¿Sí? La palabra Cuenca se está refiriendo al lecho de un río. Lecho es como el cauce por donde transcurren las aguas. Eso es la cuenca. ¿Sí? Obviamente el nombre oficial es Santa Ana de los Cuatro Ríos de Cuenca. ¿Sí? Entonces, la palabra Cuenca está presentando a la ciudad como bañada por cuatro ríos. Eso es el sentido de Cuenca. En cambio, cuando decimos la Atenas del Ecuador, esa expresión, estamos hablando de un signo, de un nombre, ¿sí? Propiamente es una descripción. Está mostrando a Cuenca como aquella que tiene un altísimo desarrollo cultural, que es la número 1 en el país. Entonces, al decir que está haciendo ahí una analogía, así como en la antigüedad, pensemos en tiempos del siglo IV antes de Cristo, Atenas era el centro de la vida cultural de Occidente. Esa relación hegemónica, suprema que tenía Atenas con respecto al mundo antiguo, es la que tiene Cuenca con respecto a nuestro país, el Ecuador. ¿Sí? Entonces, es la Atenas del Ecuador. Eso es una manera de resaltar una característica objetiva que tiene la ciudad. ¿Sí? Y si es que decimos la capital de la SUAY, ahí estamos en primer lugar diciendo que el país está dividido en provincias, una de ellas es Azuay, y que la principal ciudad donde se asienta el gobierno de la provincia, es decir, la gobernación, es, o la prefectura, ahí ya no sé, creo que es bueno, una de las dos, donde está el
el gobierno de la provincia. Y esa es la capital de la Azuay, la ciudad más importante de esa provincia. Entonces, ahí está un aspecto geográfico, un aspecto político. Puede ser un aspecto también demográfico. Normalmente es la ciudad más grande, la que tiene mayores habitantes. Entonces, fíjense el distinto sentido que tiene Cuenca y la capital de la Azuay, ¿sí? El sentido varía, ¿sí? Y eso es lo que va a explicar el distinto valor cognoscitivo de A igual a A y A igual a B. Porque sentido no es lo mismo que significado. Podemos nosotros dar razón, una explicación correcta, según Frege, de en dónde estriba la diferencia entre las dos identidades que fueron nuestro objeto de explicación, ¿sí? Bueno, con esto, queridos estudiantes, acabo la clase. Espero que les haya gustado y simplemente tenemos aquí un ejemplo excelente de un argumento por abducción, ¿sí? Muchas gracias, una buena noche, nos vemos mañana.